actual y quedó en el pasado. Sin embargo, es en estos tiempos en los que más necesidad hay de reflexionar sobre nuestras dinámicas, sobre nuestra vida y cómo nos relacionamos unos a otros, incluso por hechos que ya no son tan comunes como, por ejemplo, la tecnología o estos elementos nuevos de la inteligencia artificial. Para hablar de la filosofía hoy en día, de qué se ocupan los filósofos hoy. Tenemos a Edgar Beltrán, filósofo, editor adjunto del American y corresponsal latinoamericano de The Pillar en línea telefónica. Edgar, un gusto conversar contigo. Edgar, ¿nos escuchas? Un poquito bajito, pero sí te escucho. Edgar, cuéntanos cuáles son quizás esos retos o las áreas en las que se está estudiando la filosofía actualmente, que será, bueno, fuente de consulta dentro de algunos años, pero también nos invita a reflexionar y a entender el ser humano en el contexto actual. Claro. Mira, históricamente la filosofía había sido, por así decir, la madre de las ciencias, ¿no? La ciencia en sí misma. Claro, desde que se inventa la ciencia moderna, con el comienzo del método científico, con el Renacimiento, la entrada a la modernidad, la filosofía empezó a perder campo, empezó a perder espacio, porque digamos, ya lo que antes se llamaba filosofía natural, pasó a llamarse física, química, etcétera. Después, posteriormente, pasa lo mismo con lo que después llaman los alemanes las ciencias del espíritu, ¿no? Como la psicología, también un poco con lo que nosotros solemos llamar ciencias sociales, como la sociología, la ciencia política. Entonces la filosofía empieza a ver como arrinconada, digamos, ¿no? Y eso es un reto que tiene la filosofía, de mantener esa relevancia, porque precisamente cada vez tiene un menor campo de acción. Pero ¿qué pasa? Que esencialmente hay disciplinas que por su naturaleza nunca van a convertirse en una ciencia, ya sea natural o social, porque hacen preguntas que no pueden ser respondidas cuantitativamente, como por ejemplo Uh -huh. la ética. Yo no puedo cuantificar, poner en números, en una estadística, la bondad moral o la maldad moral de una persona. Entonces la ética siempre va a ser una disciplina filosófica. Y además, ¿qué pasa? Que la filosofía es importante para reflexionar sobre los fundamentos de las disciplinas o los fundamentos de las cosas. Ahorita, por ejemplo, un campo que está expandiéndose muchísimo científicamente es la neurociencia, o sea, básicamente el estudio del cerebro, no solo desde una perspectiva médica, sino también desde una perspectiva más integral, más profunda, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que siempre vamos a necesitar de la filosofía para entender a la neurociencia. ¿Por qué? Porque la neurociencia tiene que ver con conceptos que tampoco se pueden en última instancia cuantificar, como la conciencia o el libre albedrío, ¿no? Nuestra capacidad de tomar decisiones libremente. Entonces, ¿cómo mantiene la filosofía su relevancia? Pues manteniéndose en conversación con estas otras disciplinas e interpelándolas, ¿no? Sobre sus fundamentos, porque en el fondo, ¿qué es lo que hace la filosofía? Preguntarse sobre la base de algo, sobre el fundamento de algo. Entonces, Uh aunque -huh. la biología en sí misma ya no es una parte de la filosofía, puedo hacer filosofía de la biología, porque puedo preguntarme por los fundamentos que sustentan a la biología como disciplina. Entonces, aunque ya no haya, ya la ciencia política sea una disciplina separada, igual puedo seguir haciendo filosofía política. ¿Por qué? Porque aunque yo pueda hacer rankings de libertad, por ejemplo, en última instancia la idea política de libertad no se puede cuantificar. Entonces, la puedo seguir estudiando filosóficamente, por poner dos ejemplos ahí. Hablaba Edgar Beltrán, quien es filósofo, editor adjunto del American y corresponsal latinoamericano para The Pillar. Y también nos acompaña José Umbria, quien es tesista para la licenciatura de Filosofía en la Universidad Católica Andrés Bello. Además, es asistente de investigación en esa misma casa de estudios y ha estado en contacto, no solo es que él es un joven, sino además ha estado en contacto con jóvenes en edad de bachillerato. ¿Cuáles son quizás esas ideas que tienen la gente joven sobre la filosofía y la vigencia o la utilidad que le pueden dar hoy en día? José, un gusto conversar contigo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Tu pregunta me parece muy relevante porque diría incluso que yo aprendí más de filosofía al momento de dar clases, al momento de practicar la docencia durante 3 años, que incluso durante toda la carrera. No porque, vamos a decirlo así, no porque no haya aprendido, sino porque pude poner en práctica y ver la reacción pues de jóvenes que quizás están empezando como su vida profesional, 16, 17 años, al estar en contacto con estas ideas. Y
yo podría decir que la relevancia de la filosofía en este sentido, al menos para los jóvenes, es incluso a veces mucho más crucial que para los adultos, porque es allí cuando tú siembras la duda, como decía Edgar hace un momento, de cosas que muchas veces dan por sentado. Es decir, muchas veces se da por sentado, por ejemplo, que por el hecho de que un adulto diga algo, pues tiene la razón, simplemente por el hecho de tener cierta edad, o que por el hecho de que haya una tradición, ya sea nacional o sea familiar, eso no se puede cuestionar. Entonces el hecho de que tú vengas y les digas a los jóvenes que por medio de una argumentación, que por medio de la lógica, se puede cuestionar todo argumento que se les presente ante ellos, pues eso por supuesto les brillan los ojos cuando uno les plantea esa posibilidad. Pero eso sí, no es una duda ingenua, por así decirlo, la de la filosofía, sino es una duda con base en la argumentación, una duda con base en los demás conocimientos, en la ciencia, podría decirlo. Porque creo que allí está el quid de la cuestión filosófica, ¿no? Poner la duda que muchas veces y en gran parte de las ocasiones es incómoda ante las cuestiones que se dan por sentado. Hablaba José Umbria, ¿y cuáles son quizás esos áreas o nuevos textos en los que se está explorando o haciendo esas preguntas filosóficas que tienen que ver con nuestra modernidad? Sí, totalmente. Hay una gran cantidad de filósofos actuales que, claro, su relevancia filosófica mejor dicho, pasa a tomar gran lugar ya en el momento quizás de que ya tienen mucho tiempo de producción filosófica. Entre ellos está, por ejemplo, uno de los más famosos en la actualidad, que es Byung-Chul Han, que es un filósofo surcoreano, que plantea que vivimos en la actualidad en una sociedad del cansancio, o una sociedad del aburrimiento, precisamente vamos a decirlo así, por la sobreproducción de información y la sobreproducción de distintos pues elementos de comunicación, ¿no? Como pues, bien puede ser la internet, como bien pueden ser los medios masivos de comunicación, por mencionar uno, ¿no? Entre muchos otros. A ver, también nos acompaña Edgar Beltrán. Cuando estamos hablando de filosofía, ¿cuáles son quizás esas áreas de reflexión de las que nos podríamos nutrir para incluso alguien que no tiene por hábito consultar o leer textos filosóficos? ¿Cuáles son esas preguntas que vale bien siempre estarnos haciendo para tratar de tener esa conversación y darle relevancia a esas otras áreas que sí vemos como más relevantes en nuestra vida? Por ejemplo, el ejercicio de la ciudadanía o el ejercicio de la política. Bueno, fíjate, ahí me estás haciendo una pregunta extremadamente amplia. Pero sí, ¿qué preguntas? Mira, me recuerdo, ¿cuál es la pregunta más fundamental de la filosofía, diría yo, y que jamás va a perder vigencia? Una vez yo estaba dando clases de religión en primer año de bachillerato y un chamo, estamos hablando de cualquier cosa menos de esa, pero un chamo de la nada me pregunta, mira, profe, ¿por qué hay algo en vez de nada? Y yo, bueno, mira, aquí tenemos un futuro filósofo. Esa es la pregunta fundamental de la filosofía, en la que se basa todo lo demás. Entonces, esa pregunta siempre tiene vigencia, ¿no? Y a veces uno se encuentra a sí mismo haciéndosela así acostado en el cuarto a la 1 de la mañana, ¿no? Porque hay algo en vez de nada, ¿por qué existo? ¿Para qué estoy acá? ¿No? Esas son las preguntas fundamentales de la filosofía que jamás pierden vigencia. Pero ahora, hoy, en particular, en las circunstancias que tenemos en este país y en este mundo, la filosofía sigue siendo muy vigente, precisamente por esto, porque las preguntas de la filosofía no se agotan, no se cierran. Entonces siempre tenemos una gran reflexión conjunta sobre, por ejemplo, qué significa ser un buen ciudadano, qué significa ser un buen miembro de mi sociedad, qué significa la libertad, qué significa la responsabilidad. Y ahí, bueno, mira, hay una bibliografía maravillosa, amplísima. Recomendaría mucho, por ejemplo, a la filósofa alemana Hannah Arendt, en todo lo que tenga que ver con política, con el ejercicio de la ciudadanía, con sus reflexiones sobre los derechos humanos también, por solo mencionar un ejemplo. También uno de los padres del liberalismo contemporáneo, que es John Rawls. Bueno, hay muchísimas otras opciones y bueno, cualquier persona que esté un poco más interesada en esto me puede contactar y le puedo armar una bibliografía así personalizada, digamos.
Ahora, les pregunto a ambos, siendo ambos jóvenes, ¿cómo llegaron a escoger filosofía como una carrera? ¿Hubo resistencia por parte de su entorno? ¿Y cómo se veían profesionalmente cuando iniciaron sus estudios? José. Ok, muchas gracias. Creo que anteriormente me había comido la pregunta que iba para Edgar. Eh, pero bueno, sí. Yo en primer lugar siempre estuve dentro de mi familia apoyo en el tema de lectura. Siempre vi, por ejemplo, a mis padres, a mis abuelos con un libro en la mano y no era algo extraño. Sin embargo, yo no veía utilidad, por así decirlo, que es quizás como gran dilema de los filósofos que escriben, leen mucho, pero siempre te preguntan, porque es una pregunta muy común, ¿para qué sirve eso que estás haciendo? Y cuando yo descubrí que se podía estudiar todo eso que yo veía en las bibliotecas de mi casa, pues para mí pues fue bastante grato saberlo y inmediatamente y pues yo me decidí a estudiar filosofía en quinto año. Sí, de hecho fue una decisión inmediata en quinto año de bachillerato. No hubo resistencia por parte de mi familia y desde el momento en que lo estudié yo sabía que la principal área a la que me iba a dedicar era a la docencia y a la investigación. En primer lugar porque bueno, toda la vida me llamó muchísimo la política, pero yo siempre tuve en mi mente que para hacer algo tengo que saber cómo hacerlo. Y saber cómo hacerlo incluye remitirse a, vamos a decirlo así, los principios teóricos e incluso prácticos de una labor. ¿Y en tu caso, Edgar? Bueno, en mi caso, yo estudié primero ciencias políticas, este, y trabajé en política, pero me desilusioné mucho porque vi que vivía como en un mundo un poco de demasiadas mentiras y de toda la situación país, de demasiadas dificultades. Y yo dije, yo no quiero vivir como en este mundo de apariencia y de mentiras. Y además había estudiado alguna materia de filosofía en la carrera. Y dije, o sea, yo quiero buscar la verdad. Y algo que dice Aristóteles es que las mejores cosas en el mundo las buscamos por sí mismas, no por su utilidad. Y yo vi que esa búsqueda de la verdad yo la quería simplemente porque quería conseguir la verdad. Quería estudiar la verdad, quería estudiar el fundamento de la realidad y de las cosas y mi propia disciplina. No por un título, no por una carrera, no por hacer dinero, sino porque lo quería hacer. Lo quería por sí mismo, tenía ese anhelo de verdad. Y empecé a estudiar filosofía después de estudiar ciencia política. Y la verdad que, bueno, ya yo estaba trabajando, ya estaba haciendo unas cosas, entonces no tuve, digamos, como que mucha resistencia en mi familia o preocupación porque me fuera a morir de hambre o algo por el estilo, porque, digamos, ya tenía también como un camino profesional más o menos marcado y hoy día lo sigo teniendo. Digo, trabajo como periodista, pero estudio la filosofía porque no lo veo como un hobby, lo veo como lo que más me gusta hacer, porque al fin y al cabo sigo con ese anhelo de seguir buscando la verdad. Porque al fin y al cabo en la filosofía, como dije hace un ratico, uno consigue más preguntas que respuestas, pero esas mismas preguntas que uno se va planteando le amplían los horizontes a uno y hacen que uno quiera buscar más, hacerse más y más preguntas y no simplemente cerrarse a que, bueno, esta es la verdad y ya está, sino simplemente seguir estudiando, seguir alimentando el espíritu, seguir pidiéndole a Dios que uno le dé luces, que uno le muestre estas realidades y seguir estudiando, ¿no? Y seguir buscando la verdad. Si alguien que nos está escuchando imagina que es un tema muy denso, que a lo mejor es difícil de entrar, ¿qué le recomendarían? Inicialmente mi recomendación de un libro que a mí me parece extraordinario, El mundo de Sofía, que además es súper fácil de leer, es delicioso, y creo que es una buena manera de entrar en contacto con esas preguntas que nunca van a perder vigencia a la que ustedes han hecho referencia. José, ¿cuál es quizás para ti algún texto que le permitiría a alguien ir explorando este mundo y su utilidad? El mundo de Sofía es un libro muy bonito y muy enriquecedor. Eh, de hecho, estaba pensando en recomendarlo. Yo lo leí cuando tenía como 15 años. Eh, Sin embargo, más que un libro propiamente, yo le recomendaría a esa persona que piense en las cosas que más le angustian, en las cosas que más le generan incomodidad y se pregunte el por qué. Y que genere su propia indagación, por así decirlo, en el San Google, que es pues, por así decirlo, el santo de la información actual, y comience a googlear en torno a eso. Sin embargo, otra recomendación que yo hago es en torno a la literatura, que comience a leer literatura.
que comience a leer, por ejemplo, si resulta que su angustia más grande es, no sé, llegar a los 30 años, que es una angustia muy común en los jóvenes, en los veinteañeros. Tiene 50 años y resulta que, bueno, está en la mitad de la vida y tiene la angustia, que es una angustia muy común, ¿no? Pues busque literatura afín a esa angustia que tiene o a ese dilema que se presenta en su vida, ¿no? Entonces, y quizás allí pues le dé un poco de rienda suelta y vaya pues escalando en los textos hasta quizás llegar a algo más complejo. Edgar. Sí, si hago dos recomendaciones bibliográficas directas, aparte del Mundo de Sofía, que también lo recomiendo mucho, que son, ahorita se me escapa el autor, pero el nombre no se me olvida jamás, que se llama En forma de pregunta, ¿es la filosofía un cuento chino? Es un libro cortico muy interesante, y también Lecciones preliminares de filosofía de Manuel García Morente, que fue el primer libro estrictamente filosófico que yo me leí en mi vida. Y lo entendí bien. Entonces, digamos, creo que es bastante bueno para gente que se está introduciendo en este mundo. Y también tomo la misma recomendación de José. Creo que la literatura, en muchos aspectos, es la filosofía encarnada. Es decir, estos problemas filosóficos tan abstractos, tan conceptuales, puestos en situaciones de vida reales. Bueno, reales, digamos, imaginadas, pero con personajes, con cosas con las que nos podemos sentir relacionados o entendidos o angustiados, pero que nos llegan un poquito más en el corazón, digamos, y nos hacen ver estas preguntas de una forma un poco más práctica, digamos. Entonces sí, creo que la literatura siempre es una buena forma de abrirse y de encontrar la filosofía, que bueno, el Mundo de Sofía es precisamente eso, ¿no? Es la filosofía como en forma de cuento un poco, entonces nos hace sentir un poquito más relacionados directamente con eso que estar leyendo un texto, digo, no sé, la crítica a la razón pura de Kant, que es una cosa súper complicada, súper abstracta, que digo, no, una persona que no esté formada en filosofía no va a querer leer filosofía más nunca después de leer 30 páginas de ese libro. El autor es José Ramón Ayllón. Es la filosofía, un cuento chino en forma de pregunta. Edgar, ha sido un gusto conversar contigo, igualmente con José Umbria. Ellos ambos son jóvenes, son filósofos y han conversado con nosotros sobre la filosofía de nuestros tiempos. 9:44 minutos, hacemos publicidad, les hablamos de la Clínica Veterinaria Huellas, atendida por sus